Charles Arthur Salvador, anteriormente conocido como Michael Gordon Peterson y Charles Ali Ahmed, es un criminal y artista británico conocido por su vida violenta y su extensa permanencia en prisión. Nacido el 6 de diciembre de 1952 en Luton, Bedfordshire, Salvador creció en una familia respetable, con un padre que dirigía un club conservador en Aberystwyth y un tío y una tía que fueron alcaldes de Luton. De niño, fue descrito como encantador, amable y defensor de los débiles, pero su comportamiento cambió durante la adolescencia. Al mudarse a Ellesmere Port, Cheshire, se involucró en actividades delictivas menores y comenzó a meterse en problemas con la ley. A los 13 años, Salvador formó parte de una banda de ladrones y fue reprendido en un tribunal de menores. Desde joven mostró gusto por las peleas y frecuentemente faltaba a la escuela. Su primer trabajo en Tesco terminó abruptamente tras golpear a su gerente. Durante su juventud, pasó por múltiples trabajos como peón de carga y operario en fábricas, pero su temperamento y comportamiento agresivo lo llevaron a problemas constantes. Fue encarcelado por primera vez tras destrozar autos después de una discusión con el padre de su novia, recibiendo una multa y libertad condicional. Salvador continuó involucrándose en delitos menores y a los 19 años participó en un robo y asalto, obteniendo una sentencia suspendida. En 1971 conoció a Irene Kelsey, con quien se casó en 1972 y tuvo un hijo, Michael Jonathan Peterson. Sin embargo, su matrimonio no duró y se divorciaron 5 años después. En 1974, Salvador fue condenado a 7 años de prisión por robo a mano armada. Fue enviado a la cárcel de Walton, donde pronto se ganó la reputación de prisionero violento tras atacar a 2 reclusos sin provocación. Su tiempo en prisión fue marcado por continuos enfrentamientos con guardias y otros presos. Fue trasladado repetidamente a diferentes prisiones, incluidas Hull, Armley y Parkhurst. Durante estos años, fue sometido a aislamiento y a tratamiento con sedantes como la clorpromazina, lo cual le provocó efectos adversos. Su comportamiento errático y violento se intensificó, llevando a extensiones de su condena. Durante su tiempo en la prisión de Wandsworth, Salvador intentó envenenar a un prisionero vecino y formó una amistad con los infames gemelos Cray en Parkhurst, a quienes describió como los mejores tipos que conoció. Su comportamiento seguía siendo impredecible, intentó escapar de su celda, atacó a prisioneros y funcionarios de la prisión y participó en diversas protestas violentas. Debido a su peligrosidad, fue trasladado al pabellón psiquiátrico de la Unidad C de Parkhurst y luego al Hospital Rampton Secure, bajo la Ley de Salud Mental. En diciembre de 1978, Salvador fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Broadmoor y más tarde a Rampton. En estos centros, su comportamiento no mejoró. Intentó estrangular al violador y asesino de niños John White y realizó repetidas protestas en la azotea del hospital, causando daños considerables. Su familia intervino en ocasiones para persuadirlo de desistir de sus acciones. A pesar de los intentos de rehabilitación, Salvador nunca se adaptó al tratamiento psiquiátrico y continuó siendo una amenaza para quienes lo rodeaban. Su vida en prisión se volvió un ciclo interminable de violencia, aislamiento y traslados entre prisiones y hospitales psiquiátricos. Su nombre se convirtió en sinónimo de peligro dentro del sistema penitenciario británico. En 1987, Salvador fue liberado brevemente y comenzó una carrera de boxeo a puño limpio en el East End de Londres. Su promotor sugirió que adoptara el nombre de Charles Bronson, en honor al actor estadounidense, con la esperanza de darle una nueva identidad. Sin embargo, esta nueva etapa fue efímera, ya que en 1988 volvió a prisión tras ser condenado por otro robo. Durante su encarcelamiento, Salvador siguió siendo una figura violenta y problemática. Tomó numerosos rehenes durante enfrentamientos con guardias, lo que llevó a su condena a cadena perpetua. Fue confinado en ocasiones en los 3 hospitales psiquiátricos especiales de Inglaterra: Rampton, Broadmoor y Ashworth. Su comportamiento errático incluyó ataques a prisioneros con objetos improvisados y amenazas constantes a funcionarios de la prisión. Su vida en prisión fue una mezcla de aislamiento, violencia y episodios psiquiátricos.
Con el tiempo, Salvador se dedicó al arte, encontrando en la pintura y el dibujo una salida para su agresividad. Bajo su nuevo nombre, Charles Salvador, en honor al artista Salvador Dalí, comenzó a crear obras de arte que recibieron cierto reconocimiento en el ámbito artístico. Su arte, caracterizado por ilustraciones surrealistas y perturbadoras, se convirtió en una vía para expresar sus pensamientos y emociones. Salvador incluso ganó premios por sus trabajos y utilizó su arte para recaudar fondos para organizaciones benéficas. A pesar de sus esfuerzos artísticos, las autoridades penitenciarias han mantenido a Salvador bajo estrictas medidas de seguridad debido a su historial violento. Aunque ha buscado redimirse a través del arte y ha mostrado indicios de cambio, su pasado oscuro y su reputación como uno de los prisioneros más peligrosos de Gran Bretaña continúan pesando en sus posibilidades de libertad condicional. Después de pasar por varios tratamientos y protestas en prisión, Charles Bronson, conocido inicialmente como Michael Peterson, se dedicó al arte durante su tiempo tras las rejas. Ganó varios premios por sus poemas, prosa y caricaturas. A pesar de su dedicación al arte, Bronson continuó con su comportamiento impulsivo y violento. En una de sus protestas más notorias, se subió a la azotea de la prisión exigiendo un traslado, lo cual fue reprimido por las autoridades. Después de una huelga de hambre, finalmente consiguió su traslado al Hospital Ashworth en 1984, donde, aunque las instalaciones eran mejores, su comportamiento no mejoró y protagonizó un incidente violento con otro paciente. En 1985, tras ser devuelto a la prisión general, sumó 3 años más a su condena por agredir a otro prisionero. Esto fue solo el comienzo de una serie de traslados y altercados violentos que marcarían su carrera delictiva. Bronson pasó por diferentes prisiones, incluida la de Risley Remand Center, Walton, Albany y Wormwood Scrubs, donde constantemente se enfrentaba a los guardias y otros prisioneros. En 1987 fue transferido 8 veces, y en cada prisión que visitaba se generaban nuevos conflictos. En Gartree, donde pasó parte de su condena, continuó su comportamiento agresivo y fue puesto en aislamiento varias veces. Su vida criminal no terminó con su liberación en 1987, cuando cambió su nombre a Charles Bronson por recomendación de su promotor de boxeo, Paul Edmonds, aunque nunca había visto una película de Charles Bronson. Tras unos meses de libertad, Bronson continuó con su vida delictiva, robando una joyería y luego siendo arrestado nuevamente en 1988. Al regresar a la prisión, Bronson continuó con su comportamiento problemático, enfrentándose a funcionarios de prisión y compañeros reclusos, y fue transferido a diversas instalaciones como Wandsworth, Full Sutton y Long Lartin, donde cometió varios actos violentos y de intimidación. En 1989, protagonizó un incidente en el que se volvió completamente loco, armado con una botella rota y un palo de escoba. A lo largo de su vida en prisión, Bronson siguió siendo trasladado con frecuencia entre las distintas cárceles debido a su violencia constante y a la falta de control sobre su comportamiento. En 1992, tras otro incidente violento, Bronson fue liberado brevemente, pero fue arrestado nuevamente poco después por conspiración para robar y posesión de una escopeta recortada. Durante este periodo, tomó a un bibliotecario como rehén en la prisión de Wood Hill, exigiendo artículos absurdos como una muñeca inflable y un helicóptero. A pesar de sus intentos de manipular la situación, fue condenado a 8 años más en prisión, donde continuó con sus actitudes desafiantes. Después de varios traslados y múltiples incidentes violentos, incluyendo un episodio donde Bronson fue atacado por otros reclusos, finalmente fue trasladado a Wakefield, donde pasó largos periodos en aislamiento, conocido como la Jaula de Aníbal. En este lugar, algunos oficiales de la prisión alentaron a Bronson a dedicarse al arte, lo que le permitió enfocarse en las caricaturas. Aunque su vida estuvo marcada por constantes traslados y confinamientos solitarios, también mostró su faceta creativa, logrando un reconocimiento por su arte. Durante este tiempo, también sufrió la pérdida de su padre en 1994, lo que le afectó profundamente, ya que estaba en constante aislamiento.
El dolor por la muerte de su padre lo llevó a atacar a varios funcionarios. Y en prisión, continuó siendo un problema para las autoridades, realizando múltiples huelgas de hambre y protestas. A pesar de sus esfuerzos por encontrar alguna forma de normalidad en su vida a través del arte, la violencia seguía siendo parte de su ser. En 1996, Bronson fue nuevamente trasladado a Belmarsh, donde su comportamiento se volvió aún más errático. Tomó a varios rehenes, incluidos secuestradores iraquíes, y exigió un avión, armas y otros objetos extravagantes. Su situación empeoró y, después de un largo periodo de aislamiento, su condena se extendió aún más. La violencia que le rodeaba y los años de confinamiento solitario afectaron profundamente su salud física y mental. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Continuemos. Los años de aislamiento y falta de interacción social deterioraron su salud, lo que le causó problemas psicológicos. Bronson, a pesar de mantenerse en excelente forma física, sufrió de paranoia y trastornos derivados de la soledad extrema. Sus interacciones sociales se volvieron cada vez más difíciles, y su incapacidad para enfrentar la luz natural y la cercanía de las personas le afectó gravemente. El caso de Charles Bronson es el de un hombre que pasó de ser un prisionero común a convertirse en una figura notoria en la historia del sistema penitenciario británico, conocido por su violencia, sus constantes protestas y su dedicación al arte. A lo largo de su vida, se trasladó de una prisión a otra, acumulando más años de condena debido a sus enfrentamientos violentos. Aunque nunca fue un modelo de comportamiento, su historia revela la compleja naturaleza de la vida en prisión y cómo el aislamiento puede afectar gravemente la salud mental y emocional de una persona. Sin embargo, la constante capacidad de Bronson para adaptarse a nuevas situaciones, su fortaleza física y su habilidad para expresarse a través del arte, lo convirtieron en una figura de controversia y fascinación en la sociedad británica. Charles Bronson, nacido Michael Peterson, ha tenido una vida marcada por incidentes violentos, cambios de identidad y una notable habilidad artística que ha logrado dentro de las rejas. Su historia está llena de polémicas, protestas, reclusiones y frecuentes traslados entre prisiones de máxima seguridad, reflejando su comportamiento incontrolable y su rechazo al sistema penitenciario. En 1996, Bronson inició un episodio de violencia al tomar a un médico, Robert Taylor, como rehén. Sin embargo, liberó al rehén 30 minutos después, tras recuperar el sentido común. En 1999, otro incidente marcó su historia cuando tomó a Phil Danielson, un trabajador de educación civil, como rehén durante un asedio que duró 44 horas, tras una disputa por uno de sus dibujos. El enfrentamiento causó estragos en la prisión, con unidades de refrigeración y muebles destrozados. Después de este suceso, Bronson fue sentenciado a una cadena perpetua que se extendió por un mínimo de 3 años. Ese mismo año, se creó una unidad especial en la prisión de Woodhill, destinada a Bronson, junto a otros prisioneros de alto riesgo como Robert Maudsley y Reginald Wilson. El motivo era reducir el riesgo que representaban para el personal y los demás prisioneros. En cuanto a sus víctimas, Danielson recibió una compensación de 65.000 libras del Ministerio del Interior por el incidente, aunque no se asumió responsabilidad por la falta de protección de los empleados. El año 2001 marcó otro cambio en su vida personal, cuando Bronson se casó con Fatema Saira Rehman, una mujer divorciada de Bangladesh. Ella había comenzado a escribirle después de leer un artículo sobre él, y antes de casarse, lo había visitado varias veces en prisión. Durante un tiempo, Bronson se convirtió al Islam, adoptando el nombre de Charles Ali Ahmed, pero tras 4 años y su divorcio, renunció a su conversión religiosa. En 2004, Bronson intentó apelar su sentencia de cadena perpetua, pero los jueces rechazaron su solicitud. A pesar de la naturaleza positiva de los informes sobre su carácter, incluyendo testimonios de psiquiatras, su solicitud fue desestimada. El 2007 trajo otro incidente violento cuando Bronson fue agredido por 2 miembros del personal de la prisión en Full Sutton, quienes intentaron evitar otra situación de rehenes.
Este episodio derivó en una indemnización para Bronson por la rotura de sus gafas de sol. Aunque se encontraba en una prisión de máxima seguridad, su comportamiento no mejoraba. En 2008, esperaba una audiencia de libertad condicional, pero fue pospuesta debido a la falta de tiempo para tratar su caso adecuadamente. En marzo de 2009, la Junta le negó la libertad condicional. En 2013, Bronson realizó una petición con 10.000 firmas para pedir su liberación, dirigida al primer ministro David Cameron. En 2014, Bronson protagonizó otro ataque violento cuando atacó al director de la prisión de Woodhill, debido a una disputa sobre el tratamiento de su correo. El director sufrió hematomas graves y Bronson fue condenado a 2 años adicionales en prisión. En el mismo año, Bronson cambió oficialmente su nombre a Charles Salvador, en honor al artista Salvador Dalí, y comenzó a dedicarse al arte, creando obras de realidad fantástica. Esta nueva faceta artística le permitió subastar una colección de sus obras. En 2017, Bronson se comprometió con Paula Williamson, una actriz que había estado visitándolo en prisión. En noviembre de ese año, se casaron en una ceremonia en la capilla de la prisión. Sin embargo, en 2018, se filtró un incidente en el que Bronson aparentemente había pedido el divorcio de Williamson después de que se filtraran imágenes de él con otra mujer. Este escándalo culminó en la muerte de Williamson en 2019, aunque la policía no consideró su muerte como sospechosa. En 2018, Bronson fue absuelto en un juicio por intento de causar daños graves a Mark Docherty, el gobernador de la prisión de Wakefield, en un incidente ocurrido en enero de ese año. Durante el juicio, Bronson afirmó que no había tenido la intención de causar daño, lo que llevó a su absolución. Tras el juicio, fue trasladado a la prisión de Woodhill. En 2020, Bronson ganó una batalla legal para que su audiencia de libertad condicional se llevara a cabo de manera pública, un derecho que el Tribunal Superior reconoció como parte de su derecho a un juicio justo. En 2023, se esperaba que compareciera nuevamente ante la Junta de Libertad Condicional en marzo, pero fue nuevamente rechazado. La Junta de Libertad Condicional expresó que no estaba satisfecha con su aptitud para ser liberado y no recomendó su transferencia a una prisión de régimen abierto. A lo largo de todos estos años, la vida de Bronson ha estado marcada por una constante lucha por la libertad, a menudo interrumpida por su incontrolable agresividad y sus continuos enfrentamientos con las autoridades penitenciarias. Sin embargo, su historia también ha sido una de reinvención, pasando de ser un prisionero violento a un artista que busca dejar una huella a través de sus obras. A pesar de su historial tumultuoso, Bronson ha buscado constantemente un camino hacia la redención, incluso mientras su vida en prisión continúa siendo una serie de altibajos. A lo largo de su vida en prisión, Charles Bronson ha sido una figura polémica, no solo por su comportamiento violento, sino también por los intentos continuos de cambiar su destino y la percepción que el público tiene de él. Su vida ha estado marcada por un comportamiento impredecible y extremos cambios de actitud que han dejado una huella tanto en el sistema penitenciario británico como en la sociedad. A pesar de su naturaleza conflictiva, Bronson ha mostrado momentos de reflexión e intentos de redención, aunque nunca ha logrado liberarse completamente de su imagen como uno de los prisioneros más notorios de Gran Bretaña. Uno de los aspectos que más ha impactado en la vida de Bronson es su constante batalla contra la percepción pública. A lo largo de los años, Bronson ha sido retratado de diversas maneras, desde el prisionero violentamente errático hasta el hombre con un profundo deseo de cambiar. Esta dualidad ha sido alimentada por los cambios constantes en su actitud hacia su encarcelamiento y su relación con los demás. En sus momentos de reflexión, Bronson ha hablado de su deseo de ser liberado, apelando al sistema legal para que se le otorgara la libertad condicional. Sin embargo, su historia siempre se ha visto empañada por su actitud rebelde y por los incidentes violentos que no hacen más que reforzar su reputación como alguien difícil de controlar. La relación con el arte, por ejemplo, se ha convertido en una vía de expresión que Bronson ha aprovechado para canalizar sus emociones y frustraciones. Su interés por Salvador Dalí no solo reflejó un cambio en su perspectiva de la vida, sino también una forma de escapar del caos que definió su existencia tras las rejas.
El hecho de que su arte fuera subastado en 2014 es un testimonio de cómo, incluso dentro de un entorno tan restrictivo como una prisión de máxima seguridad, las personas pueden encontrar formas de expresarse y redefinir su propósito. El arte le permitió también separarse de su antiguo yo, lo que simbolizó su transformación a Charles Salvador, un hombre que representaba un nuevo capítulo en su vida. A pesar de los momentos de cambio en su vida, el sistema penitenciario británico sigue siendo el lugar donde Bronson ha pasado la mayor parte de su vida. Las condiciones dentro de la prisión, junto con su comportamiento disruptivo, continúan siendo una constante en su vida. Sin embargo, la figura de Charles Bronson sigue siendo objeto de debate, ya que muchos se preguntan si alguna vez encontrará la paz interior que tanto parece buscar, o si sus actos violentos continuarán siendo la marca indeleble que define su existencia. A lo largo de los años, la imagen de Bronson ha cambiado según las circunstancias, pero su lucha por encontrar la redención sigue siendo una historia sin resolver. Si encuentran interesante este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta al video y dejar sus comentarios abajo. Su apoyo es fundamental para continuar trayéndoles más historias y análisis detallados. Hasta la próxima. Manténganse seguros y atentos.